carta del presidente de la Cámara Nacional de Energía, el ingeniero Roberto Aspiazu. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablemos de la delegación del campo Sacha. Faltan 3 horas para que el consorcio Sinopetrol haga un depósito en efectivo de $1.500 millones para que se asegure el contrato de delegación del campo Sacha. Los representantes de las empresas hacían esfuerzos hasta ayer, pero es una cantidad inmensa. ¿Qué crees que suceda? Bienvenido. Gracias por la entrevista. En verdad, cualquier sorpresa se puede dar en las próximas horas, pero en verdad considero que la negociación está caída, que previamente ya se ha entregado la información al gobierno, al Ministerio de Energía y Minas, respecto a que alcanzar semejante monto para hacer un pago todo de contado, $1.500 millones, sencillamente no es posible, ¿no? De hecho, el propio Sinopec ha hecho saber que necesita de diferentes capas de decisión que llegan inclusive al Consejo de Gobierno de China para efectos de la toma de una decisión de esta importancia. Y de hecho, pues la dificultad es que hay elecciones de segunda vuelta el 13 de abril y la incertidumbre en torno a quién va a ganar, una pelea que es voto a voto, de manera tal de que se suponía que la decisión eventualmente podría trasladarse hasta el 15 de abril, pero de acuerdo al ultimátum presidencial, eso tiene que ser hasta hoy a las 9 de la noche, y yo no creo que vayan a juntar tanto dinero, así que va a corresponder retomar esta negociación después del 13 de abril, porque pienso que esto responde a una política de Estado. Independientemente de quién gane, tarde o temprano vamos a tener que concesionar Sacha. En manos de Petroecuador no está funcionando. Bueno, pero uno de los dos contendientes, la presidenciable Luisa González, ya advirtió que de realizarse la delegación a Sinopetrol, ella la dejaría sin efecto. Entonces, eso de la política de Estado, pues, queda solamente para una referencia. Sí, pero por otra parte hay que recordar que el modelo de adjudicación directa de estos contratos a consorcios, donde empresas estatales tienen una mayor participación, proviene del correísmo. De hecho, lo hicieron durante su gobierno, en 2009, en lo que tiene que ver con el campo Sacha, que lo concesionaron, delegaron a un consorcio donde tenía participación PDVSA conjuntamente con Petroamazonas, y le entregaron sin beneficio de inventario el 30% de la producción a los venezolanos, que se comprometieron a hacer una inversión de $450 millones que nunca hicieron, porque lo único que finalmente ejecutaron fue traer chatarra, equipo viejo de Venezuela al campo Sacha. Y eso pues hoy por hoy uno lo puede registrar desde el punto de vista de que el campo, las instalaciones están obsoletas, con graves problemas en términos de que se necesita una renovación, por ejemplo, de la tanquería o de los separadores, dígase, de petróleo, agua y gas, que están dañados en un alto porcentaje, en un caso 70%, en el otro 48%, que da cuenta de la problemática que tenemos entre manos. Más allá de lo señalado, también hubo adjudicaciones directas de entre 2002 y 2015 de Auca, Chuchufindi y Libertador, solamente para tener una referencia en el sentido de que este rato el correísmo apunta con el dedo al gobierno en el escenario de la campaña electoral, culpándolos, pero finalmente el modelo lo establecieron ellos. Efectivamente, y sí es bueno hacer memoria, y especialmente de esa compañía de economía mixta formada en el año 2008, llamada Río Napo, en donde PDVSA se comprometió efectivamente a traer equipos y a invertir de acuerdo a su accionariado. Pero más allá de la pérdida de tiempo, el Estado ecuatoriano tuvo que hacerle pagos a PDVSA, cuando en el 2016 se tuvo que finiquitar esa compañía denominada Río Napo. Fue un pésimo negocio en realidad, pero finalmente eso es mirar atrás. Sugiero pues más bien apuntar hacia adelante. Esta ha sido una negociación que se ha cumplido de manera directa bajo los términos que el gobierno ha anunciado, ha informado en su momento, de que procuraron hacerlo con
tres grupos o tres empresas estatales y que finalmente la única que presentó su propuesta en noviembre fue este consorcio de Sinopetrol, pero finalmente todo ha tenido una deriva que conduce a este momento en el cual yo pienso que no van a tener esos 1.500 millones de dólares para poner esta noche, así que sencillamente se cae el proceso, salvo, repito, una sorpresa mayor. Antes de empezar a hablar en pretérito de esta propuesta, pues recordemos de qué trataba, ¿no? Porque su representante el día de ayer hablaba de que el Estado iba a ganar como 10.000 millones de dólares en los 20 años, a más de los 1.500 millones de dólares que constituía un pago inicial, que no constituía deuda, una inversión de 1.700 millones de dólares, perforaciones en el Precretácico que no se hacían en Sacha desde hace 20 años, inversiones comunitarias, ambientales, uso del gas de los mecheros, que además el Estado está obligado a cumplir con esa sentencia, tanto de la Corte de Sucumbíos como de la Corte Constitucional. En realidad hay algunos elementos interesantes desde el punto de vista de que finalmente en esta concesión el consorcio asume todo el costo que supone la inversión recurrente que tiene que haber año a año en lo que tiene que ver con el desarrollo del campo. Ayer lo escuchaba al viceministro Guillermo Ferreira indicar que el promedio de inversión en los últimos 9 años ha sido de 56 millones de dólares y se habla, por lo menos eso es lo que han manifestado las propias autoridades, que los niveles de inversión en Sacha deberían estar entre 170 y 190 millones de dólares para lograr mejorar los niveles de recuperación que en este momento en promedio están en punto 19, recuperación de reservas me refiero, cuando eso puede alcanzar punto 40. De eso se trata el desafío en términos de una mayor inversión, que es el problema de fondo que tiene en general la industria petrolera ecuatoriana. Si uno analiza la perspectiva histórica, la producción ha perdido 100.000 barriles por día de 2014 a la fecha, básicamente porque no ha habido una inversión intensiva de capitales, porque esa responsabilidad ha pasado a manos de Petroecuador y el Estado no ha estado en capacidad de efectuar semejante inversión. Entonces, en ese escenario, desde luego, campos viejos han tendido a declinar y el único campo nuevo, que es ITT, que se comenzó a explotar en 2017, resulta ahora que sujeta una consulta popular malhadada en 2023, ahora resulta que tiene que ser cerrado, un campo que podría estar produciendo 110.000 barriles y que ahora creo que está produciendo apenas 48.000 barriles, y aparte de eso va a tener un costo de 1.350 millones de dólares desmontar las 12 plataformas que están en el lugar, aparte ocupando una parte totalmente residual en lo que tiene que ver con el Parque Nacional Yasuní, un tema que es un verdadero disparate. Yo creo que hacia futuro tenemos que apuntar hacia una nueva consulta que se haga de manera local, porque eso fue manipulado por la Corte Constitucional, por los activistas ambientalistas, que en definitiva se arreglaron para fijar reglas del juego que les convenían, porque si hubiera sido una consulta, por ejemplo, en la provincia de Orellana, pues ganó el no, ¿no? Así es, como en la provincia de Sucumbíos. El gobierno, el presidente de la República ha dado el ultimátum para que hoy a las 9 de la noche tiene que realizarse este pago, si no queda insubsistente la negociación en el campo Sacha. Y ha señalado, las autoridades energéticas han dicho, pues que verán otras opciones. ¿Será realmente así o nos quedamos otra vez en el aire? Porque de todas maneras este debate de los últimos días, de las últimas semanas, significó saber lo que pasa en Sacha, ¿no? Que Sí, produce 77.000 barriles, que puede producir el doble, tranquilamente. Yo creo que eso fue una virtud de este debate, pero la coyuntura fue realmente inconveniente en términos de que la discusión terminó totalmente contaminada por el factor político. Entonces, ha habido mucho manoseo de las cifras, ha habido confusión a nivel de opinión pública, no ha habido claridad. Creo que la propia comunicación del gobierno ha fallado, no ha sido suficientemente oportuna, de manera tal que hoy por hoy tenemos que arrastrar con todo ese inconveniente. Aparte de esto que sí coincido con usted
respecto a que la discusión ha servido para posicionar no solamente el tema de Sacha, sino la necesidad de apuntar hacia un nuevo modelo de desarrollo petrolero donde el sector privado tenga un protagonismo que no puede tenerlo de ninguna manera el Estado a través de Petroecuador, que es una empresa con demasiadas dificultades. En este momento en Sacha, que debería estarse perforando, proyectado al año entre 20 y 30 pozos, no se está perforando ningún pozo. Y de hecho no se está perforando en ninguno de los campos que está directamente bajo la responsabilidad de Petroecuador. Recién ayer, a las 9 de la noche, han sacado una licitación para la contratación de taladros que finalmente no van a estar disponibles en el campo sino hasta el 15 de mayo. De manera tal que hemos perdido buena parte de 2025 para arreglar estos problemas. Aparte, Edgar, han desaparecido el departamento de control, que finalmente es el que le ponía el visto bueno a las planillas. Entonces, las empresas ahora están con el problema de que no hay quien le ponga tal visto bueno, entonces se están acumulando las deudas y se genera ahí un cuello de botella que valga la oportunidad para mencionarlo en el curso de esta conversación para significar o para ejemplificar la problemática de gestión institucional muy grave que hay a nivel de Petroecuador. El tema del campo Sacha ha servido también para hablar de las licitaciones, porque aquí incluso varios comentaristas del sector petrolero muy respetables han hecho llegar su observación de que tenía que realizarse por una licitación lo del campo Sacha. Pero las autoridades han dado a conocer que se invitaron pues algunas empresas para hacer una especie de concurso para saber si estaban interesados en invertir en el campo Sacha y no lo hicieron. Y el único que se presentó fue el consorcio Sinopetrol. Pero el tema de las licitaciones, Roberto, desde el año 2022 no sale ninguna. Hablemos de los bloques 16, 67, hablemos del campo Amistad, hablemos de la reconstitución y de la refinería de Esmeraldas, de los taladros, ¿no es cierto?, del Oriente. Ninguna licitación ha tenido éxito, ninguna. Las licitaciones importantes todas se han caído de pocos años a la fecha. La última refinería de Esmeraldas, el tren de alta conversión, en agosto de 2023, y ha sido, perdón, 2024, ya en este gobierno, y ha sido imposible retomarla. A veces uno no se explica por qué finalmente no se abrió durante un plazo perentorio el proceso licitatorio por 90 días para ver si se lograba otro concursante, que solamente había uno, y finalmente eso no se ha dado, y la decisión política, por lo menos hasta hace poco, fue que tenía que reformularse las bases del proceso, y eso va a significar 2 o 3 años más en circunstancias que el país no tiene suficiente capacidad de refinación. Las refinerías de Petroecuador son refinerías totalmente obsoletas, no solamente Esmeralda, igualmente la de La Libertad y Chuchufindi están produciendo el 50% de residuos, cuando deberían estar produciendo entre 92 y 94% de derivados ligeros, de manera tal de que esas son las realidades en las que estamos abocados en este momento. Por eso es que si es que ahora se declara pues esta negociación como inválida, nos quedamos otra vez en las mismas y con serias interrogantes sobre el futuro petrolero a corto plazo del país. Sí, pero de todas maneras, dadas las circunstancias, yo creo que si se cae la negociación hay que apuntar, si no a una licitación que toma tiempo, a un concurso público en donde finalmente puedan tener una participación, empresas que puedan estar interesadas, porque en definitiva, si no se hace algo, ese campo va a entrar en un escenario de franco deterioro y bastante rápido. En los últimos años logró repuntar la producción básicamente porque se consiguieron licencias ambientales que estaban represadas, se consiguió a la vez perforar donde se debía y de esa manera recuperar producción, pero hoy por hoy estamos abocados debido a la obsolescencia del campo, de cierta manera, de hacer recuperación secundaria, terciaria, y eso significa capitales intensivos, ¿no?, desde el punto de vista de la inversión, que no lo tiene Petroecuador, desde luego.
Y usted decía hace un momento algo importante, que lo pude constatar en la reciente visita a Sacha, porque estuve hace pocos días, la semana pasada, junto a un grupo de periodistas. Los mecheros, no se habla de eso. Claro. Hay mucha gente que defiende a Petroecuador por razones ideológicas, de soberanía energética, pero ¿de dónde queda que hoy por hoy en Sacha hay 82 mecheros que están quemando 20 millones de pies cúbicos de gas asociado al día, semejante a la producción del gas del Golfo de Guayaquil? Y eso significa, no hablando de Sacha, sino en conjunto de todos los más de 300 mecheros que todavía hay en la Amazonía, una pérdida de 25.000 barriles por día, equivalente calórico. Y en Sacha en particular debería estarse produciendo con ese gas, montar una unidad de generación, que eso pretendía el proyecto de concesión de 87 megavatios para brindar energía al campo, que más o menos consume 50 megavatios, y tener energía adicional que pueda ser empleada, por ejemplo, en otros campos donde se alquilan equipos a diésel a particulares, porque los equipos de propiedad de Petroecuador hace mucho rato se dañaron y han sido desguazados, se han robado las piezas. Y así nos ahorraríamos ingentes cantidades de dinero en la compra de diésel con la que funciona el campo Sacha como la mayoría de los campos de Petroecuador. Sí, pero repito, tenemos que hablar un poco más allá de Sacha, en el sentido de que el debate que ha habido debe coadyuvar a efectos de tomar conciencia de la importancia de cambiar el modelo de desarrollo petrolero. Nosotros podríamos estar produciendo 700.000 barriles si en 2014 hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, pero no lo hicimos. Entonces, la producción ha comenzado a declinar y desde luego ahora para que repunte vamos a tener que hacer muchas cosas que no se están haciendo y tenemos pues desde luego un balance que no es precisamente el más alentador en el futuro inmediato, en un escenario internacional donde los temas de energía están siendo reformulados. Y creo que eso es muy importante aterrizarlo, porque, por ejemplo, nosotros nos planteamos el dilema de cerrar la producción de ITT, dígase 56.000, 58.000 barriles por día, pero Estados Unidos aumentó su producción el año pasado de 14 millones de barriles a 18 millones de barriles y va a seguir aumentando su producción posiblemente. Entonces uno tiene que cuestionarse como ecuatoriano cuál va a ser nuestra contribución al cuidado del medio ambiente o que no existan las emisiones de CO2 a la atmósfera. Desde luego es un sacrificio inútil bajo toda perspectiva, más aún un país pobre que necesita esos recursos para invertirlos en infraestructura básica. Entonces, yo creo que es momento también de incluir estos temas en una discusión un poco más amplia respecto solamente a Sacha. Y sobre la coyuntura, sobre el intenso debate que se ha creado, ¿pierde el presidente o pierde el país? ¿Gana el correísmo o ganan estos sectores pseudo sindicales que promovieron el no a la delegación? Porque que conste que el sindicato real de Petroecuador sí quería la delegación de Sacha. Sí, el sindicato más grande de Petroecuador estaba a favor de la concesión de Sacha, y creo que es importante destacarlo, pero finalmente, hoy por hoy, lo que tenemos que pensar es hacia futuro, hacia una política de Estado que no quede sujeta a cuestiones ideológicas. De hecho, refiriéndonos en particular al correísmo, recordar que cuando se quedaron sin plata, ahí sí comenzaron a reformular, a replantear el esquema, a adjudicar los campos llamados históricamente las joyas de la corona. Ellos dieron el primer paso y van a tener que seguirlo haciendo si acaso ganan, lo cual pues está en veremos en este momento, pero nosotros alentamos finalmente la continuidad de las políticas públicas en materia de energía, porque este rato estamos hablando de Sacha y hace poco, cuando el país estaba en estiaje, teníamos el problema de la generación eléctrica y ahora ya nos hemos olvidado de esa emergencia y estamos hablando de otras. Perfecto, Roberto, muchas gracias por estos criterios. Gracias por esta charla. Gracias, Edgar. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara Nacional de Energía. Son las 18 horas con 26 minutos en Impacto.